En el tumultuoso siglo XV, en la encrucijada de imperios donde la cristiandad se enfrentaba al poder creciente del Imperio Otomano, nació un príncipe cuyo nombre resonaría a través de la historia como un eco de brutalidad y leyenda: Vlad de Treso de Valaquia. Su historia comienza no con sangre, sino con un juramento. Su padre, Vlad II, fue admitido en la prestigiosa Orden del Dragón, una sociedad de caballeros creada por el Sacro Emperador Romano para defender la cruz y combatir a los enemigos del cristianismo. Por su pertenencia a esta orden, Vlad II recibió el apodo de Dracul, que en rumano antiguo significaba el dragón. Consecuentemente, su hijo sería conocido por siempre como Draculea, el hijo del dragón. Sin embargo, gobernar un pequeño principado como Valaquia, atrapado entre el reino de Hungría y el expansivo Imperio Otomano, requería un peligroso juego de alianzas. La lealtad de Dracul fue puesta a prueba. En 1444, mientras el Papa llamaba a una nueva cruzada, el sultán Murad II, para asegurar la obediencia de Valaquia, exigió una garantía impensable. No quería oro ni tierras, sino la sangre del voivoda, sus propios hijos. Así fue como un joven Vlad, con apenas 14 años, y su hermano menor Radu el Hermoso, de solo 6, fueron entregados como rehenes políticos y enviados a la corte otomana. Su vida cambió drásticamente. Lejos de su hogar, inmersos en una cultura extraña y a menudo hostil, los príncipes valacos vivieron bajo la constante vigilancia del sultán. Fueron educados en las artes de la guerra y la diplomacia otomanas, aprendieron a hablar turco fluidamente y estudiaron el Corán. Mientras Radu, más joven y maleable, se adaptó e incluso se ganó el favor del futuro sultán Mehmed II, Vlad resistió internamente. Cada día de cautiverio fue una lección de poder, crueldad y la fragilidad de la vida, forjando en su interior una voluntad de acero y un odio implacable hacia sus captores. 4 años después de su partida, en 1448, la tragedia golpeó a su familia. Llegó la noticia de que su padre, Vlad Dracul, y su hermano mayor, Mircea, habían sido traicionados y brutalmente asesinados por los nobles boyardos de Valaquia, quienes actuaban con el apoyo del regente de Hungría, Juan Hunyadi. El sultán Murad II vio en esta tragedia una oportunidad estratégica. Liberó a Vlad, ahora con 17 años, y le proporcionó un ejército para que reclamara el trono de su padre. Su objetivo era instalar un gobernante títere leal a los intereses otomanos. El primer reinado de Vlad fue tan breve como un relámpago en una noche de tormenta. Aunque logró tomar el trono, su posición era insostenible. Los mismos boyardos que habían masacrado a su familia, respaldados por las fuerzas húngaras de Hunyadi, invadieron Valaquia apenas 2 meses después y lo expulsaron del poder, instalando a su propio candidato. Forzado a huir para salvar su vida, Vlad comenzó un largo y amargo exilio. Buscó refugio en la corte de Moldavia, gobernada por su tío. El joven dragón había probado el poder y lo había perdido. Herido, humillado y consumido por el deseo de venganza, esperaría en las sombras, aprendiendo, conspirando y aguardando pacientemente el momento de regresar y desatar sobre sus enemigos una furia que el mundo jamás olvidaría. El exilio de Vlad fue un crisol de paciencia y odio. Tras huir de Valaquia, encontró un refugio precario, primero en Moldavia y luego, irónicamente, en el reino de Hungría, bajo la vigilancia del mismo hombre que había orquestado la caída de su familia, Juan Hunyadi. Durante años el hijo del dragón vivió como un león enjaulado, observando, aprendiendo y esperando. El mundo a su alrededor estaba a punto de cambiar para siempre. En 1453 los cimientos de la cristiandad se estremecieron. El sultán Mehmed II, el amigo de la infancia de su hermano Radu, logró lo imposible. Conquistó la legendaria ciudad de Constantinopla, poniendo fin al milenario imperio bizantino. La caída de la gran ciudad envió una onda de choque por toda Europa. El peligro otomano ya no era una amenaza lejana, sino una realidad inminente a las puertas de Hungría. Ante esta nueva y aterradora realidad, Juan Hunyadi, el pragmático defensor de la cristiandad, tuvo que reevaluar sus alianzas y sus enemigos. En el príncipe valaco exiliado, ya no veía al hijo de un rival, sino un arma formidable. Un hombre que conocía a los otomanos desde dentro
y cuyo odio hacia ellos ardía con una intensidad inigualable. Hunyadi liberó a Vlad y lo convirtió en su consejero, reconociendo su genio militar y su profundo conocimiento del enemigo. En 1456, mientras Hunyadi marchaba para levantar el asedio otomano de Belgrado, confió a Vlad la tarea de organizar la defensa de los pasos de los Cárpatos. Pero poco después de su histórica victoria en Belgrado, Hunyadi murió, víctima de la peste que asolaba su campamento. La muerte de su protector fue la oportunidad de Vlad, con el apoyo de las facciones húngaras que lo respaldaban, reunió un pequeño ejército e invadió Valaquia. No buscaba una batalla campal, sino un duelo con el usurpador. Cerca de Tershor encontró a su rival Vladislav II. La leyenda cuenta que se enfrentaron en combate singular, y Vlad, impulsado por una década de furia contenida, mató a su enemigo y reclamó el trono que por derecho era suyo. Así, en 1456 comenzó el segundo y más infame reinado de Vlad III. Ya no era un joven inexperto, sino un gobernante endurecido y despiadado, decidido a no repetir los errores del pasado. Su primera prioridad era clara: purgar la tierra de la traición que había podrido a Valaquia desde dentro. Los volubles boyardos que vendían su lealtad al mejor postor. En la Pascua de 1457, Vlad organizó un gran banquete en su corte de Targoviste. Invitó a todos los nobles boyardos, incluyendo a los que habían participado en el asesinato de su padre y su hermano. Mientras comían y bebían, Vlad se dirigió a ellos con una pregunta escalofriante: ¿cuántos voivodas habéis visto reinar en vuestras vidas? Orgullosos de su longevidad y poder, algunos alardearon de haber sobrevivido a 7 u 8 gobernantes. La respuesta de Vlad fue terrible. Declaró que no volverían a ver cambiar de gobernante. Los boyardos más viejos y sus familias fueron arrestados en el acto y llevados afuera, donde les esperaba un destino que se convertiría en su firma: el empalamiento. A los más jóvenes y fuertes, los obligó a marchar 50 millas hasta las ruinas de una antigua fortaleza en los Cárpatos. Allí los esclavizó, forzándolos a trabajar hasta la muerte para reconstruir lo que se conocería como el castillo de Poenari, su nido de águila. Con este acto de brutalidad calculada, Vlad aniquiló a la vieja aristocracia y consolidó su poder absoluto. Ya no era solo Draculea, el hijo del dragón. Ahora el pueblo susurraba un nuevo nombre, uno nacido del terror y el respeto: Tzepes, el empalador. Con su poder consolidado sobre una base de terror y obediencia, Vlad Tepes se dispuso a forjar una nueva Valaquia. Su objetivo era la erradicación total del crimen, la corrupción y la pereza. Su justicia era legendaria, tan rápida como brutal. Ladrones, mendigos y estafadores eran empalados sin piedad, sus cuerpos exhibidos como macabras advertencias. El miedo a su ira era tan profundo que, según las crónicas, colocó una copa de oro macizo en la fuente de la plaza central de Targoviste. A pesar de la pobreza reinante, nadie se atrevió a tocarla durante todo su reinado. La copa permaneció allí, un símbolo silencioso de su control absoluto. Su mano de hierro también cayó sobre los comerciantes sajones de las ciudades autónomas de Transilvania, como Brasov y Sibiu. Acostumbrados a privilegiados monopolios comerciales, desafiaron las nuevas políticas proteccionistas de Vlad, que favorecían a los mercaderes valacos. La respuesta de Tzepes fue devastadora. Lideró incursiones punitivas, quemando suburbios y empalando a miles de comerciantes y sus familias, destruyendo su poder económico y enviando un mensaje sangriento a cualquiera que osara desafiar su autoridad. Mientras Valaquia se transformaba bajo su puño de acero, en el sur, el sultán Mehmed II observaba. Hacía años que Vlad había dejado de pagar el jizya, el tributo anual que los estados vasallos debían al Imperio Otomano. Era una afrenta directa que el conquistador de Constantinopla no podía ignorar por más tiempo. Mehmed envió a 2 de sus diplomáticos a Targoviste para exigir no solo los tributos atrasados, sino también un contingente de 500 niños valacos para ser entrenados como genízaros. Al ser recibidos por Vlad en su sala del trono, los enviados otomanos se negaron a quitarse los turbantes, citando su costumbre religiosa. Vlad, con una calma aterradora, les dijo que estaría encantado de ayudarles a reforzar su costumbre. A una orden suya, los guardias apresaron a los diplomáticos y, mientras estaban vivos,
Les clavaron los turbantes a la cabeza con 3 clavos a cada uno. Luego los envió de vuelta a su señor. El mensaje era inequívoco. Era una declaración de guerra. Vlad sabía que la respuesta del sultán sería una invasión a gran escala. En lugar de esperar a ser atacado, lanzó una audaz campaña preventiva durante el crudo invierno de 1462. Cruzó el Danubio congelado con su caballería y arrasó el norte de Bulgaria, entonces territorio otomano. Utilizando tácticas de guerrilla, atacaba de noche, masacraba a las guarniciones turcas, quemaba aldeas y envenenaba pozos, dejando un rastro de devastación. En una carta al rey de Hungría, se jactó de haber matado a más de 23.000 turcos y búlgaros, sin contar a los que quemó en sus casas. La noticia de la masacre y la profanación de sus enviados llegó a Mehmed II, llenándolo de una furia monumental. El insulto no podía quedar sin castigo. El conquistador, el hombre que había derribado los muros de la ciudad más grande del mundo, juró destruir al voivoda valaco. Reunió un ejército colosal, 3 veces más grande que el que usó para tomar Constantinopla. Una fuerza imparable de más de 150.000 hombres y una poderosa flota. Al frente de esta máquina de guerra, el propio sultán marchó hacia el norte con un único propósito: borrar a Vlad Tepes y su desafiante principado de la faz de la tierra. La tormenta se acercaba. En el verano de 1462, la mayor fuerza militar del mundo cruzó el Danubio y penetró en Valaquia. Mehmed II, al frente de su ejército invencible, esperaba una victoria rápida y aplastante, pero no encontró batallas campales. No encontró un ejército enemigo esperándolo en campo abierto. Encontró el vacío. Vlad Tepes, superado en número de manera abrumadora, desató una guerra total, no contra el ejército del sultán, sino contra su voluntad de luchar. Implementó una política de tierra quemada a una escala aterradora. Los pueblos y aldeas en el camino del ejército otomano fueron evacuados e incendiados. Los campos fueron quemados, el grano destruido y los pozos de agua envenenados. El vasto ejército del sultán marchaba a través de un paisaje desolado y fantasmal, bajo un sol abrasador, sin comida ni agua, hostigado día y noche por un enemigo invisible. La guerra de guerrillas de Vlad era implacable. Pequeños grupos de caballería valaca emergían de los bosques y las ciénagas. Atacaban la retaguardia otomana, emboscaban a los grupos de forrajeo y desaparecían antes de que se pudiera organizar una respuesta. El miedo se convirtió en el compañero constante de los soldados otomanos. El punto culminante de esta campaña de terror fue el legendario ataque nocturno. El 17 de junio, Vlad, disfrazado de turco, se infiltró personalmente en el campamento otomano para localizar la tienda del sultán. Esa misma noche, al frente de sus mejores hombres, irrumpió en el campamento con la intención de asesinar a Mehmed. Aunque no lograron encontrar al sultán, el ataque desató un caos absoluto. En la oscuridad, los soldados otomanos, presas del pánico, lucharon entre sí, matándose unos a otros mientras las tropas de Vlad causaban estragos. Miles murieron esa noche. Pero el golpe maestro de la guerra psicológica de Vlad aún estaba por llegar. Cuando el ejército otomano, exhausto y desmoralizado, finalmente se acercó a la capital, Târgoviște, se encontraron con una visión del infierno. A lo largo de varios kilómetros, un valle estaba cubierto por un bosque grotesco. Pero no eran árboles, eran los cuerpos de 20.000 prisioneros turcos y colaboracionistas búlgaros, cada uno empalado en una estaca. Era el bosque de los empalados. El hedor a muerte era insoportable. Aves carroñeras se daban un festín. El silencio era total. Ante esta manifestación suprema de la crueldad humana, el propio Mehmed el Conquistador, el hombre que había tomado Constantinopla, quedó horrorizado. Reconoció la derrota, no en el campo de batalla, sino en el alma. Declaró que no podía arrebatarle su país a un hombre capaz de tales actos. El gran sultán dio media vuelta y ordenó la retirada. Vlad había ganado. Había humillado al ejército más poderoso de la tierra, pero su victoria fue efímera. Mehmed dejó atrás una parte de su ejército y una nueva arma. Radu el Hermoso, el hermano de Vlad. Atractivo, elocuente y respaldado por el oro otomano, Radu se presentó ante los boyardos valacos, hartos de la tiranía y la guerra constante de Vlad, como una alternativa de paz y prosperidad. Mientras Vlad se dirigía al norte para pedir ayuda a su aliado,
el rey húngaro Matías Corvinus, fue traicionado. Corvinus, utilizando cartas falsificadas que supuestamente probaban la traición de Vlad a la cristiandad, lo arrestó. El empalador, el terror de los otomanos, el defensor de Valaquia, fue capturado no por sus enemigos, sino por sus aliados, y arrojado a una mazmorra en Hungría. El dragón fue encadenado. Durante 12 largos años, Vlad Tepes languideció en cautiverio en Hungría. Lejos del campo de batalla, su leyenda crecía, alimentada por los panfletos alemanes que, con una mezcla de verdad y exageración grotesca, difundían por toda Europa las historias de su crueldad, cimentando su apodo de El Empalador. Durante su prisión, para congraciarse con el rey húngaro y la cristiandad occidental, Vlad se convirtió al catolicismo. Finalmente, fue liberado y se casó con un miembro de la familia real húngara, viviendo en una especie de arresto domiciliario. Mientras tanto, en Valaquia, el reinado de su hermano Radu, el títere otomano, llegó a su fin. Los turcos instalaron a otro voivoda, Basarab Laiota, pero la política, como siempre, volvió a girar. El avance otomano continuaba siendo una amenaza existencial para Hungría. El rey Matías Corvinus, en un giro de pragmatismo político, se dio cuenta de que el hombre al que había encarcelado seguía siendo la mejor arma contra el sultán. En 1476 Corvinus liberó a Vlad. Con el apoyo de tropas húngaras y moldavas, el viejo dragón, ahora con casi 50 años, invadió Valaquia por tercera y última vez. Expulsó a Basarab Laiota y reclamó su trono. El pueblo, cansado de gobernantes débiles, lo recibió con la esperanza de que su legendaria mano dura trajera orden una vez más. Pero su reinado final fue un susurro en la historia. Duró apenas 2 meses. A finales de diciembre de 1476, cerca de Bucarest, Vlad marchó para enfrentarse a un ejército otomano que regresaba para reinstalar a Basarab. Lo que sucedió exactamente se pierde en la niebla de la historia. Las crónicas son contradictorias. Algunos dicen que fue emboscado por los turcos, otros que fue asesinado por boyardos traidores. La versión más trágica cuenta que, en el fragor de la batalla, se adentró tanto en las líneas enemigas que sus propios hombres, confundiéndolo con un turco por su armadura, lo mataron por error. Su cabeza fue cortada y enviada a Mehmed II en Constantinopla, quien la exhibió en una estaca, el trofeo final en su larga y sangrienta rivalidad. Su cuerpo, se dice, fue enterrado en el monasterio de Snagov. Así murió Vlad III, el hijo del dragón, pero no desapareció. En su tierra natal, Rumanía, su brutalidad se convirtió en un símbolo de la justicia inflexible y la feroz resistencia contra un imperio abrumador. Se convirtió en un héroe nacional, el severo padre de la patria. Sin embargo, en Occidente, su nombre tomó un camino muy diferente. Siglos después, un escritor irlandés llamado Bram Stoker, investigando para una novela gótica, se topó con las crónicas de este príncipe medieval, tomó su apodo Draculea y lo fusionó con los mitos de vampiros de los Cárpatos. Así, el voivoda histórico, el defensor de la cristiandad, el empalador, fue inmortalizado de una forma que nunca podría haber imaginado. Como Drácula, el monstruo inmortal, el rey de los no muertos, la historia y la leyenda se entrelazaron para siempre, y el hijo del dragón se convirtió en una criatura de la noche eterna.